Yo he tomado fotos con historias muy duras y terminan matando a los protagonistas y a mí me da muy duro. O sea, como que esas cosas me afectan un montón porque yo digo... Esta vez me encuentro con una fotoperiodista de las más reconocidas en nuestro país. Y fue muy desafortunado porque dentro del gremio se inventaron un chisme, por ejemplo, que mi jefa es mujer. Entonces decían que mi jefa, pues como que era gay, entonces que yo le gustaba a mi jefa. Con trabajos espectaculares, estoy con nada más y nada menos. Digamos que uno de los primeros eventos grandes, Tokio 2020, en pandemia. No podíamos tomar servicio de transporte público, no podíamos entrar a restaurantes, no podemos nada. Solamente podíamos movernos del hotel al lugar donde teníamos que tomar fotos y ya. Que con Luisa González. Cuando Falcao mete el gol, que íbamos 3-0 y él empata el 3-3 y clasificamos. Ok, en Barranquilla. En Barranquilla. Luisa, ¿cómo estás? Hola, Nicolás, bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado este año tan movido en noticias trágicas, noticias muy alegres, como que un mix de muchas cosas? O sea, este país es una locura, nunca para. Hemos tenido varias noticias súper fuertes. Claramente noticias que van a cambiar el panorama del país el otro año en elecciones. Entonces, pues nada, trabajando mucho, pero... Cuéntanos sobre tu acercamiento al mundo de la fotografía. Bueno, yo estudié medios visuales en el Politécnico Gran Colombiano, pero yo originalmente cuando entré a la carrera, yo quería estudiar diseño gráfico. Luego yo vi una materia, laboratorio de fotografía. Todavía había laboratorio análogo. Ok. Entonces, cuando yo aprendí fotografía, la aprendí todavía análoga. Entonces fue súper lindo porque pues yo tenía laboratorio y revelaba y todo, y además tenía un profesor excelente de laboratorio, entonces ahí como que me enamoré un montón, pero yo en ese momento en realidad yo quería hacer como más fotografía artística. Ya después me di cuenta que me iba a morir de hambre, entonces después dije no, fotografía de periodismo, pero fue porque yo vi una materia con una profesora mujer, que eso también yo creo que fue una de las cosas que me ayudó como a poderme enfocar en que quería ser fotoperiodista, porque ella había sido fotógrafa de El Espectador, creo, y Semana. Y yo, bueno, pues una mujer puede, chévere. La cosa es que también cuando íbamos como desarrollando la clase, ella no nos daba como muchos referentes femeninos. Y eso me parecía como difícil, ¿no? Porque yo decía, ¿en qué me estoy metiendo? Pero ya después dije como, bueno, no importa, hagámosle. Me gradué de la universidad, estudié un tiempo, trabajé un tiempo en una agencia de publicidad, pero era más como registro de eventos. Okay. Me pagaban bien, pero yo decía como, pues yo estudié fotografía para esto, sino para salvar el mundo. Y no te llenaba igual. No. Y ahí entré a trabajar al periódico Nuevo Siglo, súper chiquita, no tenía ni idea de nada, yo no veía noticias, nada. Pero bueno, ahí empecé y pues ya con la experiencia de los años fui como pues pudiendo escalar en la carrera. Has estado en muchos cubrimientos. Estuviste hace unos días en el funeral de Miguel Uribe Turbay, ¿sí? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, como que, no sé, te pongo como el contexto desde el día del atentado. Yo el día anterior había estado en Barranquilla cubriendo un partido de Colombia contra no me acuerdo quién y llegué al mediodía, sí, eso fue el sábado. Yo llegué aquí al mediodía, no mentiras, un poco más tarde llegué del aeropuerto. Y me tocó, bueno, hacer un montón de cosas con mis maletas, salir corriendo para donde fue el atentado. Y a mí me choqueó mucho porque yo decía, si hablamos como del contexto de ese momento, la importancia de Miguel Uribe para una noticia internacional no era tan grande, ¿sí me entiendes? No era, porque o sea, esas cosas son como, las encierran como mucha noticia local. Pero yo sabía que ese atentado iba a tener una consecuencia después mucho más grande. ¿Cómo fue? Exacto. Entonces yo hablé con mi jefa y le dije, oye, un precandidato presidencial que es senador, le acaban de disparar a la casa, voy a correr para allá. Ella me dice, ok, pero es precandidato ¿de qué partido? Entonces le dije, del Centro Democrático, y me dijo, pero es un precandidato fuerte, y le dije, no, pero estoy segura que se va a volver. O sea, a pesar de que no sabíamos, o sea, en ese momento cuando me dicen le metieron 2 balazos en la cabeza, yo dije, el man se murió, o sea, yo pensaba que se había muerto. Entonces yo le dije, pero igual el contexto de Colombia va a cambiar. Claro, yo salí corriendo, vamos pues, al lugar donde le habían disparado. Bueno, esa noche fue súper loca, trabajar como hasta las 3 de la mañana, el otro día tembló, bueno. Ese domingo tembló. Horrible. Y claro, uno como que se va preparando más hacia lo que va a ser noticia después de
el atentado. Entonces es como cómo se va a empezar a mover el contexto político del país. Entonces, bueno, como que esos primeros 15 días después de que pasó el atentado, pues fue como más de lo mismo. Estar en la clínica, Sí, parados, sí, sí. esperándola. Y ya cuando como que empezó a bajar el interés de publicar algo más, como actualizaciones de su estado de salud, ahí ya empezamos a hablar con mi jefa de, bueno, ¿y cómo van a ser las elecciones el otro año? Y de una empezamos a hablar de eso. Entonces uno va como combinando muchas cosas y ahí uno tiene que empezar a hacer también como el análisis, o sea, eso desencadena muchas cosas de muchas noticias antiguas, y ya llegando en el momento donde el señor se muere, yo digo, pues uno tiene que asumir esa noticia como con mucho respeto, ¿no? Seamos de la orilla que seamos políticamente, había un niño de 4 años que perdió a su papá. Es una de las fotos que tienes, ¿no? Que esa, sí, creo que fue una foto que yo debo confesarlo. Yo tomé esa foto y se me derramaron las lágrimas porque yo decía, pues es un niño y le está pasando exactamente lo mismo que le pasó a su papá. Entonces, yo creo que también esa foto también la traté de tomar con mucho respeto, ¿sabes? Porque igual el niño estuvo como corriendo todo el tiempo, jugando, bla, pero cuando ya vimos como ese gesto de él de poner la rosita encima del ataúd, uno dice como, pues en qué país estamos viviendo, ¿no? Igual yo soy, o sea, lo que yo siempre he dicho es como, yo soy colombiana, a mí me duele este país igual. Y por más que yo trate de que no se me note en mis fotos, a mí también me da mucho miedo lo que pasa, entonces... El hecho de tomar una foto, mucha gente también lo puede decir y mucha gente lo puede pensar porque la fotografía es muy subjetiva, al fin y al cabo pueden decir, pero ¿por qué le toma la foto al niño? Y seguramente te ha pasado, no sé si te pasó. A mí me parece como un doble rasero muy chistoso, porque a mí ya me da como risa la gente que es así, y es como, pero ¿por qué le tomas la foto al hijo de Miguel Uribe si es un momento sumamente doloroso para esa familia? Y yo digo, ¿cuántas fotos vemos de niños despedazados de Gaza y nadie dice No sé una nada. sola palabra? Y si vamos al tema que te estaba diciendo yo al principio, cuando yo empecé a estudiar fotografía, que yo quería salvar el mundo con mis fotos, y que hablábamos del scroll, yo decía, es que ya la gente ni siquiera una foto de niño destrozado le hace parar y ver. Entonces, yo creo que esas fotos igual hay que tomarlas, hay que mostrarlas. Yo no sé si eso de pronto se vuelva una normalización de la violencia, porque eso sí me da miedo y a veces yo como que lo Ok. pienso y lo debato con mis colegas, de pronto si estamos normalizando mucho la violencia. Normalizarle a la gente que vea mucha Como violencia. acostumbrar a la gente, ¿sí me entiendes? Pero sea el discurso que sea, yo digo que igual hay que tomarla y sentarse y discutir sobre eso. También como por temas que yo he trabajado que me han dado muy duro y que me han hecho replantearme el por qué trabajo en esto. Muchas veces yo he dicho, es que mi misión no es cambiar el mundo. O sea, yo tengo un trabajo que es mostrar cierta realidad desde mis ojos, pero esto es un trabajo. O sea, si yo mañana me quiero dedicar a otra cosa, pues igual lo haré con mucha pasión. Pero lo que veis como que también nosotros los fotoperiodistas, sobre todo los fotoperiodistas o fotógrafos documentales, tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza de que nosotros somos los protagonistas de las historias y como los salvadores, eso no pasa, eso no, y nosotros por respeto a la gente que estamos fotografiando no tenemos que ser la importancia de la historia. Entonces creo que lo que te decía ahorita, a mí me parece que nosotros somos unos amplificadores de voces, pero o sea, yo estoy tomando fotos y quiero mostrar cosas, pero no me parece que tengamos que ser nosotros necesariamente los que vamos a salvar, que nosotros no vamos a salvar a nadie. ¿Te ha pasado dentro de la industria con colegas que definitivamente te cuestionan tu trabajo solo por ser mujer? Sí, un montón. A mí me pasó que cuando yo entré a trabajar a la agencia, yo entiendo la controversia, porque siempre se acostumbraba a que esos cargos dentro de agencias internacionales los ocuparan hombres que llevaban 20 años dentro de un medio nacional o tenían un montón de experiencia. Yo sé que en Reuters hace muchos años trabajaron dos mujeres que son muy tesas, que se llaman Eliana Ponte y Zoraida Díaz. Ellas fueron fotógrafas de Reuters hace muchos años. Sí. Y fotógrafas también, o sea, que nos abrieron el camino a muchas de nosotras. Pero llevaba un tiempo largo en donde todavía no había mujeres dentro de las agencias en Colombia.
Hubo un par como que hacían 2, 3 cositas, pero no alguien que llegara como a ese puesto. Y fue muy desafortunado porque dentro del gremio se inventaron un chisme, por ejemplo, que mi jefa es mujer. Entonces decían que mi jefa, pues como que era gay, entonces que yo le gustaba a mi jefa, que yo era una cuota, o sea, un montón de cosas que yo decía como, "Ay, pues Sí, desafortunadamente nosotras las mujeres no podemos tener un puesto porque seamos buenas, sino siempre va a ser porque con quién se acostó. Y eso, siempre se va a cuestionar. sí, y siempre se va a cuestionar, pues mi valor yo decía como, bueno, y si fuera eso verdad, ¿qué les importa? O sea, Sí, pero es feo que nunca la primera opción sea, es porque es muy buena. sí. Y mira que yo a veces como que digo, quisiera de verdad pararme y gritarles y decirles como con mucha ira, como porque dicen esas cosas, pero yo he encontrado que la mejor forma es con fotos. Entonces, o sea, ni siquiera me tengo que molestar en pelearles. Es como, pues No, mírenme, tal cual. mírenme y lloren, porque si quieren llorar, lloren. Lo bueno es que yo creo que yo también como por la constancia en el trabajo me ganó mi lugar. Y yo estoy segura que todavía hay mucha gente que todavía se cuestiona, pero estoy ahí. Pero pues el día o en el momento que ellos hagan algo mejor que yo, me va a importar Sí, su ahí sí, opinión. exacto. De resto, la verdad, pues ya uno va agarrando callito, como dicen por ahí. Al principio sí me molesta mucho y yo el primer año en Reuters lloré mucho porque de verdad, incluso te va entrando como este síndrome del impostor de decir, claro, esta gente tiene razón, yo me voy a quemar ya, no soy capaz. Pero nada, pues después de muchas lágrimas, aquí voy. Vamos al tema deportivo, que digamos que es uno de los focos que quería tocar contigo porque tienes unas fotos increíbles. Gracias. Eh, digamos que uno de los primeros eventos grandes, Tokio 2020, en pandemia. Qué duro. Cuéntanos esa experiencia de cubrir un evento tan grande con tanta restricción. Pues mira que fue muy chistoso porque en el 2019 a mí me llega el correo de estás acreditada para los Juegos Olímpicos y yo feliz obviamente como desde me acuerdo que lloré. Eran mis primeros Olímpicos y encima todo en Japón, entonces yo era como Dios Increíble. mío. Pum, llega la pandemia, cancelaron los Olímpicos y yo no, no puede ser, pero bueno. Y ya después nos dicen, no, sí los van a hacer, pero en el 2021. Entonces, ok, pero todos pues muertos del susto, ¿no? Y la cosa es que cuando yo iba a viajar en los Olímpicos en Japón, todavía no estaban vacunándose mucho. Y tenían Ok. mucho miedo a que llegaran extranjeros, porque no, la gente no estaba vacunada. Entonces la restricción fue total. O sea, desde acá, desde Colombia, yo tuve que hacerme como unas 2 pruebas, 3 pruebas de COVID diferentes. Viajando, teníamos que, por ejemplo, cuando llegábamos al aeropuerto, fueron casi como 8 o 9 horas esperando un resultado de una prueba que nos hicieron ahí, entonces todos desesperados. Eh, Cuando nos llegó como el instructivo de cómo iban a ser los Juegos Olímpicos para prensa, nos hicieron descargar una aplicación en el celular, que esa aplicación era como para rastrear tu GPS, Ok. y esa misma aplicación tenía como una parte en donde tú tenías que poner unos códigos de barras de unas pruebas que ya te explico cómo eran esas pruebas. Entonces, bueno, uno llegaba al aeropuerto, lo llevaban al hotel. Del hotel tú tenías prohibido salir, sino solamente a una tienda de conveniencia, como, no sé, una cosa así, Sí. que había como una cuadra. Y tenías 15 minutos para estar dentro de esa tienda, comprar cualquier cosa y devolverte. Cuando yo salía del hotel, tenía que anotar en el lobby la hora de salida. Y apenas llegara, tenía que poner mi hora de entrada. Si yo me demoraba 10 minutos más, podrían llamarnos la policía, no sé. O sea, era Ok. pesado. No podemos tomar servicio de transporte público, no podemos entrar a restaurantes, no podemos nada. Solamente podíamos movernos del hotel al lugar donde tenías que tomar fotos y ya, no podemos movernos más. Y cuando entramos al país nos entregaron una bolsa enorme, como con unos tubitos de ensayo y una hoja con unos códigos de barras. Entonces tú llegabas al lugar donde ibas a tomar las fotos y tenías que escupir en ese tarrito 1 centímetro Ok. de saliva. Era muy chistoso porque en los lugares donde nos hacíamos esas pruebas nos ponían fotos de limones o de gente comiendo limones para que no pudiera saliva. Sí. Era muy loco. Entonces salíamos ahí, tú le ponías el código de barras de su hojita al tubo Ok. y escaneabas con esa aplicación que te digo, que era la GPS, escaneabas el código de barras y metías tu tarrito en una caja y ellos recogían eso y lo mandaban a análisis. Y fueron 14 días de esas pruebas, o sea, tenemos que durar esos 14 días negativos.
Y a los 14 días ya nos dejaban salir. Pero pues yo viví en Tokio 23 días. Mucho. Tuve 10 días libres, pero igual era complicado. Pero igual fue chévere, o sea, dentro de todo lo complicado que era, creo que visualmente igual me ayudó un montón porque no había casi público. Sí. Entonces los fondos para las fotos eran más limpios, entonces por ende uno puede hacer cosas más chéveres. Pero no, fue una experiencia loquísima, o sea, las habitaciones eran súper chiquitas, entonces también uno le iba dando como también un poco como de claustrofobia, tanto control, tanta cosa, porque Claro. y uno es colombiano que es bien folclórico. Sí. Entonces, a veces nos pasaban cosas muy chistosas, sobre todo nosotros los latinos, los fotógrafos latinos que fuimos, había como un malecón detrás del hotel y nosotros Sí. tenían prohibido reunirnos. Sí. Igual nos bajábamos y como unos cervezas nos reunimos allá, obviamente. Estos picados de los zancudos, o sea, muy chistoso, pero nada, yo creo que también eso era una de las formas como de pronto como de... Salir un poco de ese... Sí, Uy, es porque que... era estresante, súper estresante. Y en un país así, pues que en regla todo. Y que fue una de las condiciones para que se hiciera como los Juegos Olímpicos. Sí, pero estuvo bien divertido, a mí me gustó un montón. Y sobre todo porque eran como... Pues a mí me tocó hacer tenis de mesa. Yo nunca he hecho fotos de tenis de mesa. Bueno, es mentiras, creo que algunas hacen con prensa, pero era una cosa como súper aburrida, tranquila ahí. Eso ya era un nivel Top. top, super top. Y me pasó que un día yo no tenía competencia de tenis de mesa, yo ese día descansaba y me llamaron que un fotógrafo se había enfermado y me tenía que ir ya mismo a tomar fotos de esgrima. Yo no entendía el esgrima, no tenía ni idea de cómo se tomaban esas fotos. Y allá fui y me tocó en 5 minutos resolver cómo cada uno toma una foto de esgrima, cuál es la foto importante, pues yo no tenía ni idea que tocaba, como que cuando les tocan por acá, no sé qué, y yo ahí leyendo rápido. Pero es que eso es también lo chévere de esta profesión, no es como resuelva ya, Sí, ya. de una. Entonces sí, estuvo chévere. Luego también tuviste París 2024, ya, digamos que esto tocándolo en tema de Juegos Olímpicos. ¿Cómo te fue en París? Ya sin restricción. No, París estuvo increíble. En París hice fútbol y sailing. A mí me tenía súper gustado el sailing porque yo decía, empezando yo no sé nada. Y pues en el mar, imagínate, entonces a veces nosotros nos teníamos que montar en un bote y podíamos durar hasta 5 horas dentro de ese bote a pleno rayo sol. Y la cosa es que también es complicado porque tú tienes que tomar fotos con el lente 400 y pues tú todo el tiempo estás así. Entonces, bueno, a mí gracias a Dios nunca me dio mareo, pero los fotógrafos con los que yo estaba así vomitaban y era un barquito súper chiquito. Sí. Entonces fue complicado, muy retador, pero muy divertido, me parece muy divertido. Y yo estaba en Marsella, una ciudad que es como bien playita. Estuvo muy linda, también caminé un montón, a mí me encanta caminar y estuvo también divertido. Pues, a ver, fútbol, tampoco es que me las quiero dar, pues, pero fútbol ya estoy mucho más Eso te iba a acostumbrada. decir. Mucho más Ya tienes acostumbrada. experiencia en el fútbol. Pero me gustó mucho hacer sailing porque de verdad nunca en la vida había hecho eso y salen fotos muy chéveres, entonces estuvo bien. ¿Tu primera experiencia en fútbol fue Copa América 2019 o fue antes? Pero con Reuters. No, yo cubrí la Copa Pepito Pérez. No, yo llevo haciendo fútbol los 14 años de la carrera. ¿Pero te porque- gusta el deporte o es que vi algo y yo dije, sí, yo no puede ser, yo veo fotos de fútbol y no le gusta O el sea, fútbol? mira, yo el primer partido que yo cubrí en mi vida fue cuando yo trabajaba en el Nuevo Siglo y fue un partido de Santa Fe. No me dejaron entrar a la cancha, me tocó desde Ok. la tribuna. Y yo no tenía idea qué era lo que estaba haciendo y hubo un momento súper de buenas que metieron un gol y el jugador de Santa Fe se vino y nos celebró como a la tribuna y yo tenía la foto del man así con... Yo debo tener el periódico por ahí. Y cuando yo trabajé en Colprensa, estos son medios también regionales, entonces a veces Tigres versus Jaguares, o sea, a mí me tocó No. partidos que éramos los jugadores, los árbitros y yo. Pero bueno, hablemos aprovechando el momento, ese cambio del Tigres Jaguares a pasar a un Brasil-Argentina en una Copa América. ¿Qué cambia? Uy, no, todo. O sea, claro, es que estamos hablando de niveles de fútbol, ¿no? No quiero desmeritar tampoco, igual son cosas súper diferentes. Estos jugadores de equipos pues más pequeños, obviamente, pues tienen menos inversión, por ende, pues va menos gente a sus partidos y eso, pero claro, el cambio es abismal.
O sea, por ejemplo, yo tengo 2 cámaras en el piso, que está la del gran angular, el 70-200, una con 400 acá, y un Ok. pedal en el pie para poder disparar la cámara que está detrás del arco. Que es una foto muy característica que tienes. Entonces, claro, uno tiene que estar como muy concentrado todo el tiempo de qué cámara voy a agarrar, porque es también estar en caliente y todo pasa demasiado rápido. Entonces, Sí. es claro, el cambio es heavy. ¿Que no te gusta de cubrir deporte, de cubrir fútbol? Yo creo que una de las ventajas, de verdad, yo lo veo como ventaja, que a mí no me gusta el fútbol. Porque Ok. si a alguien que le gustara el fútbol estuviera en mi posición, le daría mucha frustración no poder gritar o celebrar un gol, digamos. Mm, Eh, Igual a mí me emociona, o sea, tampoco es que yo sea la más apática sí, todo el al estadio deporte, gritando y y yo, todo así. no, me da emoción, incluso me emociono, pero más porque yo soy la que se emociona con las emociones de la gente. Entonces, digamos, yo veo que, no sé, te voy a poner el ejemplo más vivo que tengo ahorita en la cabeza. Cuando Falcao mete el gol, que íbamos 3-0 y él empata el 3-3 y clasificamos Ok, al en Mundial Barranquilla. en Barranquilla. Me acuerdo que le iba a cobrar ese penal y nosotros todos nos fuimos para la esquina porque sabemos que el man metía el gol y salía corriendo para esa esquina. Entonces nos fuimos para esa esquina y cuando yo lo veo que mete el gol, a mí se me hizo el nudo en la garganta. Yo decía como, pero también era por la situación, ¿sí? Es como de, No, ese "Joder, pucha, momento, todo loco, el mundo estaba loco. loco". Entonces, claro, yo decía, qué foto tan importante la que acabo de tomar, pero igual me conmueve. No me gustan los deportes practicarlos, pero a mí me gusta mucho fotografiarlos, me parece muy divertido. Y sobre todo porque me parece retador que todo es muy rápido. Mm, Entonces, algo que está pasando muy rápido me parece también muy retador y me parece chévere. Entonces, como que me gusta la adrenalina, por decirlo así. con la selección Colombia estuviste ahorita en la clasificación. Fue parecido, o sea, poniéndolo por ejemplo en comparación con ese 2014. Mm, es que ese partido del 2014 fue increíble porque de verdad, o sea, pasaron muchas cosas. Yo debo decir que este último partido, el primer tiempo estuvo súper aburrido. Mm, Pero aburrido hablando fotográficamente, no sé si si yo estuviera sentada acá en mi casa viendo el partido, de pronto sí me emocionaría más, pero fotográficamente pues súper aburrido. El primer tiempo, uff, o sea, como que nosotros decíamos como no tengo fotos, ¿qué va a enviar? Ya el segundo tiempo estuvo más chévere y también me parecía como muy importante. Es que eso es lo que también como que, lo que te digo, a mí no me gusta el fútbol, pero igual lo trato de informarme sobre el fútbol. Entonces nosotros estábamos como en la cabeza, esto va a ser el último partido de James sí. en Barranquilla. Ya lo sabíamos. Entonces es como estarle buscando la expresión a James todo el tiempo de este es mi último partido. Entonces eso también es chévere porque uno está como curioseando, mirando. Y fue lindo porque cuando se acabó el partido el man se quedó un montón de tiempo como caminando por la Ah, sí. cancha y nosotros ahí quietos. Además que es, nosotros, por ejemplo, yo mando en caliente, yo configuro en la cámara el FTP de la empresa y yo mando en caliente, o sea, Ok. yo nunca abro el computador ni nada, así que yo mando desde la misma cámara. Entonces mis editores reciben la foto y la van marcando y la En el suben de momento. una, o sea, es todo pues en tiempo real. Entonces también es como súper chévere saber que tú la estás tomando y como la tengo, tin, la envío y pero sigo ahí buscando, ¿sí me entiendes? Hasta que el man ya se meta al camerino, uno está ahí, Ahí. ahí pendiente. Entonces es muy divertido y lo que te digo, como muy retador, como tratar de no distraerse, porque uno también tiene muchas distracciones todo el tiempo. Sí, estar concentrado en que como que quiero hacer esta foto y va a ser chévere. ¿Qué te gustaría en el deporte que tú digas, me falta por cubrir, me gustaría? Un Tour de Francia, me encantaría. O sea, yo creo que a mí las fotos de ciclismo me parecen muy chéveres. Yo alguna vez tuve la oportunidad de cubrir un clásico RCN con Ok. para Colprensa y es demasiado lindo porque de verdad tú puedes, empezando porque esto de subirse en una moto de para atrás y hacer las fotos es súper Es, chévere. Pero también uno como que busca spots en donde pueda hacer fotos lindas, no sé, cómo componer con el paisaje y eso me parece lindo. Y además, pues Tour de Francia, imagínate. Entonces yo creo que a mí me encantaría Tour de Francia y obviamente un mundial de mayores. O sea, yo no he de hecho un fútbol. mundial, no he hecho mundial. Entonces lo único cosa que siento que me falta... O sea, el Tour de Francia es más como por gusto, pero que yo diga, Pero el no, Tour de Adrián, Francia es también lindo, sí, sí, sí. fotográficamente es espectacular. Sí, pues yo digo, por hoja de vida, me encantaría, ojalá me manden al mundial de mayores sponsor. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que más disfrutas fotografiar? A mí me gusta más sobre todo como como las historias un poco más trabajadas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que fuimos al Cauca,
Fue un viaje durísimo porque nos tocó por carretera. Entonces llegamos a Popayán y de Popayán para adentro eran como 8 horas trocha, súper trocha. Y toda esa logística me da mucha mamera, me parece desesperante. Odio esa parte del trabajo. Pero una vez ya uno está en el territorio, uno dice... Sí. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque pues estamos hablando de Colombia y uno a veces tiene la oportunidad de contar historias muy lindas, también historias horribles. Y a mí me ha pasado que a veces yo he tomado fotos con historias muy duras y terminan matando a los protagonistas y a mí me da muy duro. O sea, como que esas cosas me afectan un montón porque yo digo, lo que te decía ahorita, como que no es tanto que uno quiera salvar el mundo, sino que a veces yo llegué a cuestionarme como yo trabajo para Reuters. O sea, de verdad es un medio demasiado grande que la gente incluso acude a ese medio por su veracidad y como que las notas de Reuters importan. Pero en realidad, pues no es que importen. O sea, no estoy hablando directamente de Reuters, sino que en el periodismo a veces no importa, porque uno puede denunciar muchas cosas, pero igual las cosas sigan pasando. Exacto. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo cuento con la gran fortuna que a mí la agencia me da una asesoría psicológica gratis todo el tiempo que yo quiera. Okay. Entonces a veces yo tengo pues que recurrir a esa asesoría y decirles como, uy, pues pucha, me vi afectada con esto. ¿Cómo en qué caso, por ejemplo? Pues que te digo, por ejemplo, yo estuve trabajando hicimos una historia sobre un firmante de paz que era recolector de semillas. Okay. Y pasamos casi como una semana con él. Y lo triste es que era un tipo que de verdad sí tenía como una apuesta seria de pues, reincorporarse a la vida civil, tuvo hijos después de desmovilizarse, entonces eran niños postguerra. Como una apuesta muy bonita y nosotros ya habíamos hecho una nota antes que lo iban a matar y después de que hicimos esa nota sí le mandaron como una vigilancia ahí. Después fuimos a hacer otra nota más larga. Cuando hicimos esa nota más larga volvimos y ponle tú que como a la semana, me parece, yo estaba editando las fotos, incluso en ese momento yo estaba viendo las fotos de él en el computador y me llaman y me dicen que lo acaban de matar. Por ejemplo, cuando yo estaba en Colprensa, a mí me tocó cubrir lo de Juliana Zamboni. A mí ese tema me dio muy, muy duro, muy duro. También me acuerdo cuando pasó lo de Rosa Elvira Celi, a mí me tocó cubrir la audiencia del tipo. Y me acuerdo que estábamos dentro de la audiencia y cuando empezaron a leer, porque les tocaba quedarnos toda la audiencia, era un asco. Cuando el fiscal empieza a leer todo lo que el tipo le había hecho a Rosa Elvira, yo me ataqué a llorar y hubo momentos donde el tipo se volteaba y se reía. Entonces, esa carga emocional es muy dura, es muy, muy dura. Y yo digo, pues, yo no sé si esto es masoquismo, la verdad. A veces yo siento que estoy como... Pero yo digo, uno para trabajar en esto uno tiene que tener el cuero muy duro. Sí. Sí, no, tampoco es para cualquiera. Sí, no estás para cualquiera. O sea, digo yo el cuero duro, entre comillas, porque igual no volverse tampoco deshumanizarse, ¿no? No que nada nos toque, sino tratar como de... Digo yo, como de poder manejar el dolor sin que o nos vuelva nada, o sea, nos destruya, pero tampoco nos deshumanice, ¿no? Entonces, sí, es difícil. No, y lo que hablábamos al comienzo, o sea, se tiene que mostrar. Sí. De alguna u otra forma, peor sería el no mostrarlo y que definitivamente no se supiera todo lo que pasa en el país. Sí, además yo creo que también los que trabajamos en esto nos ayuda también a salir de la burbuja, porque uno a veces está muy centrado en su burbujita y uno piensa que de verdad la gente no sufre. O sea, sí, uno tiene la idea que la gente sufre, pero uno no sabe de verdad cómo la gente sufre. Entonces, como que poder amplificar esas voces, como te lo decía antes, ayuda un montón y es necesario. Bueno, Luisa, pues primero darte las gracias por haber aceptado esta entrevista, este capítulo. Estoy seguro que les va a gustar un montón, historias muy buenas. Y para cerrar, pues regalarnos ese top 3 de tus fotos que tú digas, wow, o sea, aquí me fajé. Fue pucha. Bueno, el último trabajo que hice en el Cauca me gustó bastante. Okay. Además porque no había tenido como tanto... O sea, sí había hecho temas así, pero no tanto acercamiento. Ya, ese tema me gustó, pero sí como que una foto de ese trabajo, no sé, pero ese trabajo en completo me gustó. La foto que te digo de Falcao cuando
cuando empató hace 3-3. Esa foto a mí me encanta, es como... Además me acuerdo mucho de la emoción de haberla tomado. A ver, ¿qué te digo? Otra El foto. top 3. Ah, bueno, hay una foto que yo tomé en unos Juegos Panamericanos en Chile, que fue una Ok. foto bien difícil de tomar. Además, pues yo nunca había hecho este salto largo y preciso, no sé, busqué una posición, como que un fotógrafo muy trazado de Reuters me encargó una foto. Me necesito que te vayas y hagas esta foto. Y yo como que fui, busqué, miré y encontré un spot muy lindo y ahí hice una foto que se ve en la arena como, no sé, volando así en el aire, se ve muy linda. Esa foto también me gusta mucho y me acuerdo que como yo ese fotógrafo se llama Dylan Martínez, es un fotógrafo excelente que tienen que buscarlo, de deportes, de Reuters. Yo lo admiro también demasiado y el man cuando vio la foto, Luisa, yo, ay, Dios mío, Claro. claro. O sea, de verdad que el man me felicita mucho por esa foto, entonces como que la guardo mucho en el corazón porque fue como, uff, un maestro me está Felicitante. felicitando. Listo. Gente, con ustedes, Luisa González. Gracias.